Pues buenos días. Yo voy a dar unas breves pinceladas de una línea de investigación nueva que hemos empezado en el grupo GPLSI de la Universidad de Alicante y la que estoy liderando a través del proyecto Cum Laude, que es la línea de investigación del procesamiento del lenguaje cuántico. Y lo que os voy a contar en primer lugar es un poco explicaros, porque no todo el mundo entiendo que estará familiarizado con lo que es el procesamiento del lenguaje natural cuántico, ya que es un área emergente que ha surgido recientemente. ¿Qué ventajas puede tener y qué aplicaciones puede tener el aplicar estas propiedades cuánticas al procesamiento del lenguaje natural? Y finalmente os daré y explicaré el proyecto que actualmente estamos desarrollando en el grupo GPLSI, que es el proyecto ECUNLAB. Entonces, por un lado, para comenzar, me gustaría que quedaran claras las definiciones de las dos líneas, de los dos campos de investigación que están implicados en el procesamiento del lenguaje cuántico. Por un lado, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la IA aplicada al lenguaje humano, donde se abordan todos los niveles de análisis lingüístico, desde el nivel morfológico de determinar a qué categoría pertenece cada palabra, cómo identificamos las palabras, su estructura gramatical, la semántica, hasta el nivel discursivo, la pragmática, y donde combinamos técnicas de inteligencia artificial con la teoría lingüística, con el objetivo principal de analizar, comprender y poder generar lenguaje natural. Y por otro lado, otro campo totalmente distinto, que es el de la mecánica cuántica, que es una rama de la física que lo que va a estudiar es el comportamiento de la materia de energía a escalas muy pequeñas, muy pequeñas, a nivel de átomos. Entonces, a diferencia de la física clásica, la física cuántica lo que permite son cálculos probabilísticos o estadísticos de esas características que se observan en las partículas. Y es la base, ha constituido la base de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores. Es verdad que esta rama de la física ha sido desarrollada a nivel mucho más teórico que práctico, por las limitaciones que luego comentaré, pero a raíz de ahí hay una parte muy interesante que aúna la parte de informática con la parte de la física, que es la computación cuántica, que a diferencia de la computación clásica es una forma de procesar la información donde utilizamos los principios de la física cuántica, que ahora en breve comentaré de manera muy general para no entrar en detalle. Esto lo que nos permite es abordar problemas que tienen una complejidad muy elevada, que con la computación clásica es inviable y con la computación cuántica sí que se podría manejar esta información. La principal diferencia entre la computación clásica frente a la computación cuántica es la unidad de medida. Mientras que en la computación clásica utilizamos los bits, donde tenemos que la información puede adoptar el estado 0 o 1 de manera discreta, en la computación cuántica la unidad de información es el qubit, donde también tenemos ceros y unos, pero por las propiedades de la mecánica cuántica, estos ceros y unos pueden estar superpuestos, es decir, pueden darse simultáneamente. Y entonces esto le otorga a la mecánica cuántica o a la computación cuántica en particular unas propiedades que se pueden aplicar también a todo el tema de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues hay tres propiedades muy interesantes dentro de la computación cuántica, que son la de superposición, la propiedad de entrelazamiento y la propiedad de inferencia cuántica. La propiedad de superposición, al final lo que nos dice es que los qubits pueden existir en múltiples estados a la vez. De manera simultánea, un mismo qubit puede estar en 0 y 1 a la vez. Son propiedades muy abstractas, pero que luego otorgan, como ya he dicho, unas ventajas muy interesantes a la hora de procesar la información y en concreto el lenguaje. La propiedad de entrelazamiento lo que nos dice es que los qubits pueden estar correlacionados entre sí de manera que el estado de uno puede afectar al otro aunque haya distancia. Entonces, esto lo que nos permite modelar son las dependencias. Aunque haya distancia entre esos qubits, siempre va a haber un entrelazamiento o una dependencia entre ellos. Y por último, la tercera propiedad es de la interferencia cuántica, que lo que viene a decir es que cuando los qubits están en un estado de superposición,
Entonces, el comportamiento de uno puede afectar al otro, ya sea de manera positiva o de manera negativa, es decir, ya sea reforzando ese comportamiento o cancelando ese comportamiento. Entonces, si nos llevamos estos principios a la parte del procesamiento del lenguaje natural o la rama o a la parte de la inteligencia artificial, ha surgido un área de investigación emergente porque estos principios con el concepto de la computación cuántica pueden proporcionar un nuevo paradigma a la hora de definir las técnicas y los métodos que utilizamos tradicionalmente para comprender y para generar el lenguaje. Entonces, de aquí surge el área de investigación PLN cuántico o en inglés Quantum NLP, que, como ya he dicho, lo que se pretende es procesar el lenguaje, pero utilizando las propiedades y los principios de la computación cuántica que están basados en la parte de la mecánica cuántica, de esa rama de la física cuántica. Por ir un poquito más en detalle, como vemos aquí en esta tabla, lo que he querido ilustrar es un poco la diferencia entre el procesamiento clásico con los bits clásicos, procesamiento cuántico con el qubit y qué implicación o qué ventajas puede tener para el procesamiento del lenguaje natural. En la computación clásica, como ya he dicho antes, teníamos valores discretos de bits, 0 o 1, tenemos operaciones lógicas, AND, OR y OR, que nos permiten modelar toda la información. Y luego, por ejemplo, con 8 bits podríamos representar 256 estados, ¿no? 2 elevado a 8, pero cada estado uno a la vez. En la computación cuántica ya tenemos con la propiedad de superposición que el 0 y 1, esos estados pueden estar de manera simultánea. Tenemos operaciones concretas basadas en puertas cuánticas, que son puertas como la de Hadamard, la Zenotto, las rotaciones, y con 8 qubits podríamos representar 256 estados, pero simultáneos, con lo cual el espacio exponencial crece enormemente. ¿Qué implicaciones tiene esto para el PLN? Pues que, por ejemplo, con la propiedad de superposición de la mecánica cuántica podemos modelar la ambigüedad del lenguaje. Una tarea muy compleja dentro del PLN que depende mucho del contexto. Con las puertas cuánticas que nos ofrece la física cuántica, lo que podemos también modelar dentro del PLN es la composicionalidad gramatical. Ahora luego lo ilustraré también con un ejemplo, cómo una frase o cómo el lenguaje en general se puede representar mediante circuitos cuánticos en base a representaciones conceptuales que existen. Y al admitir un mayor número de estados simultáneos, lo que aumentamos es el espacio exponencial a la hora de poder abordar problemas más complejos de manera más eficiente. Entonces, ¿por qué nos parece interesante combinar la computación cuántica con el procesamiento del lenguaje natural? Pues, en primer lugar, porque hay unas ventajas que vemos claras de utilizar el paradigma cuántico por estas propiedades de superposición y entrelazamiento, de tal manera que se puede aumentar el espacio, se puede aumentar, perdonad, la capacidad de procesamiento de la información de manera exponencial y también podemos hacer modelos lingüísticos más avanzados y técnicas específicas para captar matices sutiles en los datos, por ejemplo, de texto, ¿no? Esas ambigüedades, podemos abordar esa desambiguación de otra manera, de manera más eficiente. Y luego, por otro lado, tenemos el potencial de los algoritmos cuánticos para poder acelerar y mejorar los tiempos de respuesta, ¿no? Con el objetivo final de mejorar la eficiencia, ¿no? Y esto, ¿por qué es interesante dentro del PLN? Porque si tenemos que procesar mucha información, un documento muy, muy largo, libros, por ejemplo, completos, actualmente hay unas ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de entrada, por ejemplo, los modelos de lenguaje, y utilizando técnicas cuánticas o técnicas basadas en la mecánica cuántica, podríamos hacer ese procesamiento de forma más eficaz. Entonces, en el horizonte, lo que nos planteamos dentro del proyecto, luego entraré un poquito más en detalle con el proyecto Cum Laude, pero un poco para motivar y poner en contexto la necesidad y la importancia, ¿no?, de este proyecto que supone para nosotros como grupo, es en base a 3 criterios principalmente. La gestión de ambigüedad, como ya he dicho, cómo el uso de la superposición cuántica nos puede
permitir modelar la polisemia que existe en el lenguaje, en cualquier lenguaje. Y aquí, por ejemplo, si tenemos banco con dos sentidos, en el sentido de sentarse o el sentido de la entidad financiera, ¿no? Podemos ver con esas propiedades cuánticas, depende del contexto, a qué estado cuántico puede colapsar, dándonos el mejor sentido posible. Aquí lo que hemos hecho dentro del proyecto es una experimentación inicial, muy preliminar, donde hemos comparado métodos de desambiguación clásicos con cuánticos, proponiendo también métodos híbridos para desambiguar conceptos. Después, el segundo criterio que nos permite aplicar todo el paradigma cuántico al PLN es la eficiencia y la escalabilidad. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar toda la dimensionalidad exponencial que nos permite el paradigma cuántico, ¿no? Y esto lo que nos permite también es poder representar relaciones semánticas complejas con menos parámetros, ¿no? Que los que actualmente los grandes modelos de lenguaje utilizan. Visualmente, tenemos en la parte izquierda el espacio vectorial, que es los embeddings clásicos, donde los representamos en un plano. Sin embargo, cuando pasamos al paradigma cuántico, lo que hacemos es representar estos estados cuánticos en una esfera que se denomina la esfera de Bloch. Y lo que nos da lugar es a un espacio de Hilbert donde podemos representar mucha más capacidad. Es decir, por ejemplo, un sistema con 10 qubits tendríamos un espacio de 2 elevado a 10 dimensiones, o sea, 1024 estados posibles. Con lo cual así aumentamos mucho la eficiencia y la escalabilidad. Y luego también una de las principales limitaciones de la parte de la computación cuántica que hay que tener también en cuenta es que actualmente estamos en la era NIS. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ordenadores cuánticos que tienen un número limitado de qubits, más o menos entre 50 y 1000, los más potentes, pero el problema es que tienen una alta tasa de error. Todavía la infraestructura cuántica a nivel de ordenadores cuánticos reales tienen que lidiar con esa tasa de error, lo que hace que muchos de los problemas que se plantean en simulador se puedan ejecutar, mientras que en ordenadores cuánticos reales sean problemas más acotados y más limitados en cuanto al tamaño de información que se puede procesar. Y por último, el tercer criterio que nos parece interesante de aplicar el paradigma cuántico es la parte de interpretabilidad, donde el lenguaje, como ya he comentado antes, se puede representar mediante circuitos cuánticos que conservan la gramática, las estructuras gramaticales y la sintaxis del lenguaje. Entonces, esto lo que nos puede permitir es que, a diferencia de las cajas negras que hay en el deep learning o en los modelos de lenguaje, que muchas veces no sabemos cómo funcionan por dentro, aquí definimos la sintaxis físicamente y definimos ese flujo de información, de cómo interaccionan los elementos del lenguaje dentro de las oraciones. Es lo que se llama sintaxis como hardware. Para ello hay representaciones, hay esquemas como el DiscoCAD, que es una manera de representar el lenguaje, y luego hay librerías que nos transforman esta representación conceptual en circuitos cuánticos que se pueden ejecutar ya de forma práctica en ordenadores cuánticos, ¿no? Por ejemplo, está el DiscoCAD, luego están librerías como Lambda y luego se pueden ejecutar en ordenadores cuánticos, por ejemplo, de IBM, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una representación de una oración muy sencillita de Eric Hates Thread, donde le indicamos que con esa nomenclatura que nos proporciona DiscoCAD, que Hates es un verbo transitivo, que lo que necesita a su izquierda es un nombre y lo que necesita a su derecha es otro nombre. ¿Vale? De esta manera podemos ir modelando el lenguaje y pasarlo a circuitos cuánticos que luego pueden ser procesados en máquinas. Habiendo explicado un poco el contexto, ¿no? de qué nos motivó y qué nos lleva a pensar que esta es una línea prometedora para el procesamiento del lenguaje natural, conseguimos financiación del Plan Nacional dentro de la convocatoria de ayudas a proyectos de generación de conocimiento del 2024 para el proyecto Cum Laude, ¿no? Que son las siglas del proyecto Quantum Mechanics for Language Understanding and Generation, que estoy liderando actualmente. Es un proyecto que comenzó el pasado septiembre y tiene un horizonte temporal de 3 años. Y bueno, pues recibimos financiación que nos han permitido y nos están permitiendo probar y hacer experimentos concretos con toda la parte del PLN cuántico que creemos que es muy interesante. Aquí tenéis la página web por si queréis también indagar un poco más en el proyecto y bueno, pues cualquier duda también
que tengáis. Encantada también de colaborar y compartir experiencias. La hipótesis principal del proyecto es que el uso de la teoría de la información y la computación cuántica pueden ser beneficiosos para abordar ciertas tareas y aplicaciones complejas de procesamiento del lenguaje natural, tanto que tengan que ver con la parte de comprensión, como puede ser la desambiguación del sentido de las palabras, como la parte de generación, ¿no? Como puede ser la generación automática de resúmenes o la simplificación de texto. Por ello, el objetivo principal del proyecto Cum Laude es investigar cómo la representación cuántica de la información y los algoritmos cuánticos nos pueden ser útiles para abordar esas tareas. En base a este objetivo principal, nos planteamos en el proyecto 6 subobjetivos específicos que van desde analizar y establecer cómo aplicar esas teorías cuánticas, cómo representar los textos mediante esas representaciones y esos circuitos cuánticos, ¿no? Identificando también las limitaciones y desafíos actuales, porque todavía a nivel práctico, como ya he dicho, la computación cuántica no está tan desarrollada como la computación clásica. El objetivo número 2 sería analizar el estado de la cuestión de qué algoritmos, de qué marcos cuánticos, de qué entornos, qué librerías existen y cómo se pueden aplicar al PLN. En tercer lugar, explorar diferentes mecanismos de optimización, ¿no? Que se pueden utilizar tanto para proponer modelos o métodos cuánticos puros como también híbridos, ¿no? Y compararlo un poco el rendimiento frente a la computación clásica. En cuarto lugar, investigar y proponer y desarrollar nuevos enfoques de PLN, ¿no? Que integren estos principios y estas propiedades de la mecánica cuántica, sobre todo para tareas concretas de comprensión y generación del lenguaje. Y aquí nos planteamos la tarea de desambiguación de la ambigüedad del lenguaje, la tarea de resúmenes automáticos y la tarea de simplificación de texto. Por último, queremos poner esto en práctica aplicado a un caso de uso que tiene relación con desarrollar un sistema de generación aumentada por recuperación, un sistema RAG, para recuperar y generar información sobre el dominio concreto de innovación que nos interesa dentro del proyecto y, bueno, pues como cualquier proyecto, pues promover y difundir los resultados de investigación, ¿no? Así como la posible transferencia tecnológica. Para el proyecto tenemos un equipo muy potente de 15 investigadoras e investigadores de distintos perfiles, desde perfiles más experimentados como catedráticos y titulares a perfiles más juniors como ayudantes, profesores asociados, ayudantes de doctores, postdocs, ¿no? Y tenemos, lo bueno es que tenemos también 2 doctorandos, uno de ellos con una beca FPI, contratados dentro del proyecto, y 2 estudiantes de máster que también comenzarán sus tesis en septiembre. A nivel de estructura y de módulos, para que entendáis un poco cómo hemos organizado el proyecto, está el típico módulo transversal de difusión y coordinación, y luego tenemos 4 módulos principales, donde cada uno de ellos aborda una parte del proyecto, ¿no? Relacionado con la manera de integrar la parte cuántica dentro del PLN. El módulo 1 es la representación cuántica del texto, donde lo que queremos analizar básicamente son las teorías que existen, trabajos previos, todo el tema de circuitos cuánticos, cómo se representan, qué lenguajes conceptuales existen para representar y cómo se pueden trasladar a tareas de comprensión y generación del lenguaje. Después hay un módulo específico para analizar algoritmos cuánticos o de inspiración cuántica, donde también estamos revisando infraestructuras que existen, librerías, algoritmos, centrándonos sobre todo en algoritmos que nos permitan de alguna manera luego optimizar procesos. Y aquí estamos analizando algoritmos de aprendizaje por refuerzo en su versión cuántica. Después, como tercer módulo, tenemos la integración de la teoría cuántica en tareas y aplicaciones de PLN, que aquí es donde he dicho que nos queremos centrar en esos fenómenos. Hemos empezado por la desambiguación, por los resúmenes de texto y queremos también ampliarlo a la simplificación de textos. Y finalmente, el cuarto módulo, pues el caso de uso de diseñar un sistema RAG para el dominio de la información, ¿no? Que esto está un poco planificado para más hacia el final del proyecto. El cronograma, como ya os he dicho, empezó el proyecto en septiembre, con lo cual llevamos 9 meses. Y lo que estamos en estos meses, lo que hemos hecho es abordar los 2 primeros módulos, que son más de estudio, de lectura, de revisión de la bibliografía, etc. Y finalmente,
para acabar con mi presentación y no extenderme en detalle, aunque luego quien quiera estoy encantada de discutir y de compartir ideas. Os quiero presentar, pues eso, las 4 líneas de trabajo en las que estamos trabajando dentro del proyecto Cum Laude, ¿no? Lo que hemos trabajado en estos meses. En primer lugar, la técnica de aprendizaje por refuerzo cuántico para PLN. Hemos analizado la literatura, hemos visto que es una técnica que a nivel de optimización se ha aplicado en su versión clásica para diferentes tareas de PLN y lo que queremos es ver si podemos meterle o integrarle la parte cuántica y que nos dé ventajas, con lo cual aquí estamos de momento haciendo un análisis y revisión de la literatura. La segunda línea de trabajo que hemos llevado a cabo es relacionada con la desambiguación del sentido de las palabras y lo que hemos hecho, estamos haciendo experimentos, hemos hecho un experimento muy preliminar aprovechando que tenemos acceso a través de la red RES al ordenador Mare Nostrum Mona del BSC, el ordenador cuántico. Entonces lo que hemos hecho es una prueba un poco de juguete donde cogimos la palabra banco, cogimos 4 sentidos solamente, aunque banco luego puede tener más, el sentido de institución financiera, el sentido de banco de sentarse, el banco de peces y la orilla del río. Y lo que quisimos probar es aprender a utilizar esta infraestructura cuántica real, donde comparamos luego los resultados con un método clásico, aprovechamos la propiedad de superposición cuántica, ¿no? Donde implementábamos el proceso con puertas cuánticas de Hadamard y preparamos esa superposición sobre esos 4 sentidos y luego hacíamos otro test donde determinábamos, queríamos predecir el sentido más probable utilizando el colapso, ¿no? Cuando la superposición colapsaba, a qué estado, o en este caso, a qué sentido colapsa. Entonces, con estos test, lo que hicimos fue hacer un flujo de evaluación donde teníamos una superposición inicial con esta puerta cuántica de Hadamard con 2 qubits. Necesitábamos 2 qubits para modelar esos 4 sentidos. Contextualizamos, utilizamos una frase donde aparecía esa palabra banco con un sentido distinto, medíamos los 2 qubits, obteníamos el significado dominante y lo comparábamos tanto en simulador cuántico como en infraestructura cuántica real. Hicimos una distribución, en primer lugar, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la frase en la que aparecía el concepto banco. Como ya digo, esto es una experimentación muy de juguete, muy preliminar, pero nos ha servido para validar que la infraestructura real cuántica frente al simulador y a partir de ahí hacer experimentos adicionales, ¿no? Primero calculamos la distribución de los sentidos y veíamos que se repartían uniformemente tanto en simulador como en cuántico real, que es la barra verde. Y luego lo que hicimos fue ya con el contexto, es decir, con las frases donde aparecía la palabra banco, intentar predecir el significado, el sentido concreto, tanto en simulador, que lo hacíamos con el simulador, que el BSC tiene también simulador, o la infraestructura cuántica real con el Mare Nostrum. Y aquí veíamos que en ambos casos se acertaba el sentido correcto, lo que variaba un poco era la predicción, ¿vale? Donde la confianza o la probabilidad de confianza que teníamos en el cuántico real debido a ese ruido que tienen los ordenadores cuánticos, pues bajaba un poquito. Pero aún así son resultados interesantes, aunque lo hemos probado solamente con una palabra con 4 sentidos, ¿no? Utilizando 2 qubits. Otra de las líneas que estamos trabajando dentro del proyecto Cum Laude es la detección de redundancia, ¿no? Aplicada a la generación de resúmenes multidocumento. Para ello, el punto de partida que hemos utilizado es una técnica clásica de toda la vida que existe dentro de la tarea de resúmenes multidocumento, que es la técnica del Maximum Marginal Relevance, donde lo que nos viene a decir es que a la hora de hacer un resumen tenemos que tener en cuenta no solo la información relevante para que quede plasmada en el resumen, sino también evitar, en la medida de lo posible, que se repita esa información, es decir, detectar de alguna manera o minimizar la redundancia. O sea, queremos maximizar la relevancia minimizando la redundancia, ¿no? Y de ahí a la fórmula, esta que es la fórmula clásica de la técnica ML. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues es adaptar, que es lo que se hace en el área de resúmenes, se adapta esta fórmula y se hace
Hay una parte de relevancia y una parte de redundancia. Y la parte de redundancia se hace con medidas de similitud. En este caso, la literatura, los trabajos previos, lo que han utilizado es la similitud del coseno para medir redundancia, ¿vale? De las medidas de similitud más recientes que se han utilizado. Lo que hemos hecho, lo que hemos propuesto dentro del proyecto cum laude es, en vez de utilizar la similitud coseno, vamos a utilizar una aproximación cuántica basada en una medida que es el swap test, que se ha experimentado previamente como medida de similitud cuántica. Y estamos ejecutando experimentos, viendo la viabilidad y si esa medida realmente nos sirve como medida de detección de redundancia. Y la última línea, ya finalizando ya mi presentación, que estamos activamente trabajando en el proyecto cum laude, es la participación en el foro en la tarea del Quantum CLEF, donde dentro de un marco de evaluación de procesamiento del lenguaje natural muy tradicional, que es el CLEF, llevan 2 años, bueno, 3, esta es la tercera edición, donde se propone una tarea de cuántica aplicada al PLN y en concreto se aplica a la tarea de selección de instancias, recuperación de información o clustering. Nosotros tuvimos experiencia previa antes de que nos concedieran el proyecto cum laude en las tareas 2 y 3 del Quantum CLE de 2025, concretamente en la tarea de selección de instancias y la tarea de clustering, donde utilizábamos la formulación cubo, o es una función de optimización, para poder aplicarlas a un ordenador cuántico real. Lo que hacíamos era una fase de preprocesamiento donde seleccionábamos qué información era o qué características teníamos que determinar o elegir para poder formularlas con este formalismo cubo, porque no podíamos meter toda la información. Entonces era un problema de reducción de dimensionalidad, básicamente, ¿no? Por nuestra experiencia previa en 2025, vimos que es verdad que reducíamos los resultados de la medida F1, que es una medida que se suele utilizar en estas tareas, pero a cambio de reducir a la mitad, en un 50% aproximadamente, el tamaño de los datos de entrada. Con lo cual, nos parecía también una vía interesante para explorar, porque no perdíamos mucho rendimiento y, sin embargo, la reducción era bastante significativa. Entonces, lo que estamos haciendo este año, que hemos participado también en la misma tarea en esta nueva edición, es seguir modelando, o sea, seguir las mismas técnicas, seguir modelando el problema con formulación cubo, participando en las mismas técnicas que el año pasado, pero mejorando los enfoques que presentamos y intentando presentar también algún enfoque más cuántico espiral. Esto es un poco lo que os quería comentar, lo he comentado muy a grandes rasgos, pero bueno, con la idea de que si alguien tiene interés, por nuestra parte, pues estaríamos encantados de establecer colaboraciones y colaborar con otros investigadores. Dentro del proyecto, dentro de los módulos de coordinación y difusión, pues sí que nos gustaría, ¿no?, pues dar a conocer el proyecto, porque creemos que es una línea de investigación pionera dentro de la Universidad de Alicante y dentro del PLN, de la comunidad de PLN. Hay varias conferencias que se están organizando a nivel internacional que son interesantes y también a nivel de comunidades científicas, pues con Valgrive, por supuesto, con la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, con los ecosistemas de Quantum Spain, que están trabajando en temas cuántica de hace varios años, y con pues, iniciativas europeas como el Quantum Friendship y el QuantEra. Y por mi parte nada más, esto es lo que os quería contar y muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que queráis que comentemos, pues por mi parte estaría encantada de comentar y colaborar. Muchas gracias, Elena, y enhorabuena por el trabajo. Vamos a abrir un turno de preguntas, a ver si las personas asistentes quieren hacer algún comentario o preguntar alguna duda. Vale, tenemos por aquí a María Amparo. Adelante, María Amparo. Hola, hola, buenos días. Hola. Bueno, comentar que me ha encantado, Elena. El proyecto no lo conocía, pero hace tiempo que, bueno, mi ámbito es precisamente la lingüística, más que de la parte informática, y de hace tiempo que le doy vueltas a las similitudes entre la formalización
del lenguaje y el procesamiento cuántico, porque precisamente, además es que claro, tú ya habéis entrado, aunque digas que sin detalle, pero habéis entrado ya muy a fondo en esas comparaciones que para mí eran intuiciones y que no he llegado a formalizar. Entonces me ha encantado y creo que es un camino muy, muy bueno y muy productivo. Y desde luego, bueno, yo me presto a cualquier colaboración que podamos hacer. En nuestro caso, que estamos modelando el lenguaje en base a ontologías y estamos viendo, pues eso, esa representación multidimensional que requiere el lenguaje y que es lo que también me ha sugerido a mí esas similitudes con el procesamiento cuántico. Así que, pues enhorabuena por vuestro proyecto, que sigáis así y ya te digo, por mi parte sería un placer colaborar de alguna manera. Pues muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por tus palabras y bueno, pues cuando quieras hablamos, porque como he dicho, o sea, al final la sintaxis, o sea, lo bueno de la parte cuántica, que me parece muy interesante también, es que ya existen representaciones que todo el lenguaje se puede formalizar con esas representaciones cuánticas que luego automáticamente se trasladan a circuitos cuánticos y ya se pueden ejecutar, ¿no? En ordenadores cuánticos o Ujú, en simuladores. Y al final adquiere un potencial distinto desde una óptica, una perspectiva distinta, que yo creo que nos pareció muy interesante explotar en el grupo y estamos mm, trabajando en ello. Y la verdad que los resultados, todavía el proyecto lleva poco tiempo, tenemos algunos resultados preliminares, pero que son muy prometedores. Y yo ujú, creo que cuando quieras hablamos y compartimos ideas y podemos ujú. Pues sería colaborar y estupendo, sí, buscar un punto de colaboración. sí, sí. Estupendo, gracias.